Dicen que el agradecimiento de un emperador es más corto que el suspiro de un moribundo. Él le devolvió al mundo su capital. Él reconquistó continentes con hombres que el imperio había olvidado. Él fue el último que habló el lenguaje de la gloria. Pero en el siglo de las sombras, la virtud es un pecado mortal. Para salvar a Roma, Belisario tuvo que perderlo todo, incluso la luz de sus propios ojos. Esta no es solo la historia de una guerra. Es la crónica del hombre que sostuvo un imperio sobre sus hombros hasta que el imperio decidió romperle la espalda. El mundo en el que nació Flavio Belisario, allá por el año 505 de nuestra era, era un lugar que crujía bajo el peso de su propia gloria marchita. Para entender al hombre, primero debemos caminar por la tierra que lo parió, una región donde el aire siempre olía a hierro y a nieve derretida. No nació en los palacios de mármol de Constantinopla, donde el incienso y la intriga nublaban la vista de los emperadores, sino en Germania, una pequeña y rústica aldea en la región de Iliria. Aquella era la columna vertebral militar del Imperio Romano de Oriente. De sus montañas habían salido los emperadores soldados que mantuvieron a raya la oscuridad durante siglos. Era una tierra de inviernos feroces, de bosques cerrados donde los lobos parecen aullar en latín, y de hombres que aprenden a montar a caballo antes que a caminar. Imagina a un joven de cabellos claros y mirada penetrante, observando desde la linde de un camino polvoriento a las patrullas fronterizas que pasaban por su aldea. Aquellos no eran los legionarios de los libros de historia, con sus armaduras relucientes y formaciones perfectas. Eran hombres cansados, con cotas de malla remendadas y pagas que rara vez llegaban a tiempo. Sin embargo, en sus ojos brillaba la chispa de la resistencia, esa chispa que Belisario alimentaría hasta convertirla en un incendio que consumiría a los enemigos de Roma. Desde muy temprano, Flavio mostró una curiosidad que lo apartaba de los otros niños. Mientras sus compañeros jugaban con espadas de madera, él se sentaba en silencio en los establos, observando la anatomía de los caballos, aprendiendo cómo un animal mal herrado podía perder una batalla antes de que ésta siquiera comenzara. Estudiaba la metalurgia del hierro, preguntándose por qué algunas hojas se quebraban con el frío del norte, mientras otras cortaban el aire con un susurro de muerte. Su padre, un oficial de rango medio, le inculcó la disciplina del deber, pero fue la soledad de las montañas ilirias la que le dio su rasgo más distintivo, una paciencia casi inhumana. Belisario aprendió que en la guerra, como en la casa mayor, el que golpea primero no siempre gana. Gana el que sabe esperar a que el enemigo cometa el error fatal, el que sabe leer el viento y el terreno como si fueran las páginas de un libro sagrado. A los 18 años, con poco más que una túnica de lana y una ambición silenciosa, se dirigió a la capital. El viaje por la Vía Egnatia fue su primera gran lección de geopolítica. Vio con sus propios ojos cómo las calzadas romanas, una vez perfectas, empezaban a ser reclamadas por la maleza, y cómo las ciudades fronterizas vivían en un estado de pavor constante. Cuando las murallas de Teodosio aparecieron ante él, Belisario quedó mudo. Constantinopla era un laberinto de 700.000 almas donde el oro de las cúpulas brillaba a pocos metros de la miseria más absoluta de los puertos. Entró por la puerta de oro, maravillado por el despliegue de poder, pero su instinto de soldado detectó algo que los cortesanos ignoraban. La ciudad era un polvorín a punto de estallar. Se alistó en la guardia de élite, pero mientras otros soldados gastaban su paga en las tabernas de Gálata o en las apuestas del hipódromo, él se perdía en las sombras de la gran biblioteca. Leía a Polibio, a Julio César, a Jenofonte. No buscaba poemas, buscaba logística. Quería entender cómo Alejandro Magno había alimentado a miles de hombres en el desierto, o cómo las legiones de Trajano habían cruzado el Danubio. Fue en los pasillos de aquel palacio lleno de ecos donde llamó la atención de Justiniano. El futuro emperador vio en el joven Ilirio algo que le faltaba a sus generales, una honestidad brutal,
combinada con una mente analítica. Belisario no era un adulador. Cuando se le preguntaba por el ejército, respondía con hechos fríos y cortantes. Decía que la infantería era lenta, que la moral estaba por los suelos y que la caballería romana era un chiste frente a los arqueros del este. Justiniano, en lugar de castigar su audacia, le entregó las llaves del arsenal y le permitió formar su propia unidad experimental. Aquí es donde Belisario comenzó a revolucionar la historia militar. Gastó su patrimonio para reclutar a los hombres más duros de la frontera, hunos, isaurios y tracios. Los llevó a un campo de entrenamiento privado y les impuso un régimen que rozaba la tortura. Les enseñó a ser jinetes totales, capaces de controlar al caballo solo con las rodillas, mientras disparaban flechas con la precisión de un rayo, para luego, en un parpadeo, desenvainar la lanza pesada y arrollar al enemigo. Eran sus bucelarios, hombres que no juraban lealtad a un trono lejano, sino al hombre que sangraba con ellos en el barro. Mientras este ejército personal tomaba forma, el destino movía sus hilos en la corte. Belisario se casó con Antonina, una mujer de carácter volcánico y pasado oscuro, amiga íntima de la emperatriz Teodora. Fue una unión extraña, la luz del deber de Belisario unida a las sombras necesarias de una mujer que manejaba el espionaje como una segunda piel. Pero no hubo tiempo para la vida doméstica. Una noche de tormenta, Justiniano lo llamó a sus aposentos privados. El mapa del mundo estaba desplegado sobre una mesa de ébano, iluminado por una sola vela que proyectaba sombras gigantescas. El emperador no miró a su general, simplemente señaló hacia el este, hacia la frontera persa que ardía. «Creen que el águila ha perdido sus garras», susurró Justiniano. «Ve a Dara. No quiero que defiendas muros de piedra. Quiero que grabes el nombre de Roma en sus pesadillas». Belisario inclinó la cabeza, sintiendo por primera vez el peso absoluto del mando. Sabía que al salir de esa habitación, el joven Ilirio moriría para dar paso al hombre que el mundo recordaría como el último de los romanos. La lluvia golpeaba las ventanas del palacio mientras Belisario ajustaba las correas de su coraza, escuchando el sonido del metal contra el metal, el único lenguaje que el destino parecía dispuesto a hablar esa noche. El camino hacia la frontera persa fue una marcha a través de un cementerio de imperios. Cada paso hacia el este alejaba a Belisario de la civilización de los acueductos y lo adentraba en un paisaje de polvo y espejismos. Los informes que llegaban a su tienda eran desastrosos. El imperio sasánida no era una horda de bárbaros desorganizados, eran herederos de una tradición militar milenaria. Sus catafractos eran muros de acero viviente, y sus generales, como el veterano Peroses, despreciaban profundamente a los griegos de Constantinopla. Cuando Belisario llegó a la fortaleza de Dara, encontró a una guarnición muerta de miedo. Los muros tenían grietas y los suministros escaseaban. Pero él no se quejó. No pidió más hombres. Se dedicó a caminar por el perímetro, observando el horizonte donde el polvo levantado por 50.000 persas empezaba a oscurecer el cielo. Sabía que la fuerza bruta sería su fin, así que empezó a diseñar una trampa que desafiaba toda la lógica militar de la época. Mientras los soldados persas se burlaban desde la distancia, viendo a los romanos cavar hoyos en la tierra, Belisario sonreía en la oscuridad de su tienda. Estaba a punto de demostrarle al mundo que el genio de un solo hombre vale más que el acero de 10.000 soldados. El sol de Mesopotamia no calentaba, calcinaba. Era un mazo de fuego que caía sobre las armaduras de los hombres de Belisario, mientras terminaban de cavar la última de las trincheras frente a los muros de Dara. El joven general observaba desde lo alto de una pequeña loma, con la capa llena de ese polvo rojizo que se mete en los pulmones y nunca se termina de ir. Frente a él, el horizonte ya no era tierra, era una marea de acero. 50.000 persas sasánidas, la élite de un imperio que se consideraba el igual del cielo, avanzaban con una parsimonia aterradora. El estruendo de sus tambores de guerra, hechos con piel de buey, vibraba en el esternón de cada soldado romano. Era un sonido rítmico,
un latido de muerte que decía que el tiempo de los griegos se había acabado. Peroses, el comandante persa, un hombre cuya barba estaba trenzada con hilos de oro y cuya armadura de escamas brillaba como el lomo de un dragón, envió un heraldo con un mensaje que destilaba un desprecio absoluto. No pedía la rendición, exigía que los baños de la ciudad estuvieran calientes, porque esa misma noche, tras masacrar a los romanos, pensaba lavarse la sangre de los vencidos en las termas de Dara. Belisario leyó el pergamino y no mostró emoción alguna. Se limitó a mirar las trincheras que sus hombres habían excavado en forma de T invertida. Para un general tradicional, aquello era una cobardía, una confesión de debilidad. Para Belisario era un tablero de ajedrez, donde las piezas del enemigo se moverían exactamente hacia donde él quería. Sus oficiales veteranos, hombres que habían encanecido defendiendo fronteras que ya no existían, se acercaron a él con el rostro lívido. «General», dijo uno de ellos, señalando a los elefantes de guerra que asomaban en la retaguardia persa como montañas grises, «nuestra caballería no aguantará ese choque. Si las trincheras ceden, nos cortarán la retirada hacia las puertas». Belisario ni siquiera parpadeó. «No habrá retirada», respondió con una voz que cortaba más que su espada. «Las trincheras no son para escondernos, son para dictar cómo van a morir ellos». En ese momento, el joven ilirio bajó de la loma y se internó entre sus filas. No dio un discurso heroico de los que se escriben en los libros. Se detuvo ante un grupo de bucelarios que ajustaban las cinchas de sus caballos. Les habló de sus familias en Tracia, les preguntó por el filo de sus flechas y les recordó que ese día cada uno de ellos valía por 10 persas, no porque fueran más fuertes, sino porque eran suyos. El ataque comenzó al mediodía. La primera oleada persa fue una lluvia de flechas tan densa que el campo de batalla pareció sumergirse en un eclipse artificial. El silbido de miles de saetas era un ruido blanco que ensordecía. Belisario ordenó a su infantería cerrar los escudos. El sonido de las flechas golpeando la madera y el metal era como un granizo incesante sobre un tejado. Pero los romanos no devolvieron el fuego. «Esperad», era la única orden que corría por las filas. Belisario sabía que el arco persa era potente, pero sus flechas eran ligeras. Sus bucelarios, en cambio, usaban arcos compuestos reforzados con hueso y tendón, capaces de atravesar la coraza de un catafracto a 100 pasos. Cuando la distancia se acortó, Peroses lanzó a su caballería pesada. El choque fue brutal. Los persas intentaron saltar las trincheras, pero se encontraron atrapados en un cuello de botella mortal. Los caballos tropezaban en los fosos, lanzando a sus jinetes blindados al fango, donde el peso de su propia armadura se convertía en su tumba. Fue entonces cuando Belisario dio la señal. Sus arqueros a caballo, situados en los ángulos de las trincheras, empezaron a disparar. No eran ráfagas al azar. Era un fuego de precisión quirúrgica. Cada bucelario elegía un blanco y no fallaba. Los oficiales persas, identificables por sus penachos de seda, empezaron a caer uno tras otro. Pero Peroses aún tenía un as en la manga: los inmortales. 10.000 guerreros de élite que nunca habían conocido la derrota. Cuando el centro romano empezó a flaquear bajo la presión de esta masa de acero, Belisario hizo algo que nadie esperaba. En lugar de enviar refuerzos al centro, debilitó sus propios flancos y cargó él mismo a la cabeza de su reserva de caballería. Fue un movimiento suicida en apariencia, pero un golpe maestro en realidad. Flanqueó a los inmortales justo cuando éstos creían que habían roto la línea. El último romano se convirtió en un torbellino de acero. Su espada, una espata de doble filo, reclamaba vidas con cada tajo. Los inmortales, atrapados entre las trincheras y la carga lateral de Belisario, perdieron la formación. La leyenda de su invencibilidad se hizo pedazos en el polvo de Dara. Al caer la tarde, el gran ejército del Rey de Reyes estaba en una huida desordenada. Miles de cadáveres persas,
con sus túnicas de colores brillantes ahora manchadas de negro por la sangre seca, cubrían el terreno. Belisario prohibió la persecución innecesaria. No buscaba el exterminio, buscaba la lección. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras las montañas, y supo que esa victoria le daría algo más que gloria. Le daría el odio eterno de los cortesanos de Constantinopla. Un hombre que podía vencer a 50.000 enemigos con la mitad de recursos era un hombre al que el emperador Justiniano amaría y temería a partes iguales. Mientras regresaba a la fortaleza, un joven oficial le preguntó cómo había estado tan seguro de que las trincheras aguantarían. Belisario se quitó el casco, revelando un rostro surcado de cansancio, pero con unos ojos que ya estaban pensando en la siguiente campaña. Las trincheras no aguantaron por la profundidad de la tierra, dijo, sino por la profundidad de la convicción de los hombres que las defendían. Pero no te equivoques, esto es solo el principio. Los persas volverán, y lo que es peor, mis verdaderos enemigos en Constantinopla ahora saben mi nombre. Esa noche, mientras Dara celebraba con vino y cantos, Belisario se sentó a solas en su tienda, frente a un mapa desgastado del antiguo imperio de Occidente. Sus dedos recorrieron las costas de África y las colinas de Italia. Roma estaba llamando, y él era el único que tenía el valor de responder. Pero la gloria de Dara fue efímera. Al poco tiempo, la política imperial lo llamó de vuelta. Justiniano necesitaba a su mejor espada no para conquistar tierras nuevas, sino para salvar su propio cuello. Constantinopla había estallado. La rivalidad entre las facciones del hipódromo, los azules y los verdes, se había transformado en una rebelión total contra los impuestos de Justiniano. El grito de Nica, victoria, resonaba en las calles, pero no era por una victoria contra el extranjero, sino por la victoria sobre su propio emperador. El palacio estaba sitiado. El humo de los incendios de la ciudad llegaba hasta los aposentos imperiales. Belisario entró en la sala del trono y encontró a un Justiniano derrotado, con las maletas listas para huir al exilio. Fue entonces cuando Teodora, la emperatriz, se puso en pie y pronunció aquellas palabras que quedarían grabadas en mármol. La púrpura es un hermoso sudario. Belisario miró a la mujer que había sido actriz y ahora era más emperador que su marido, y asintió. Desenvainó su espada y salió al encuentro de la turba. La masacre del hipódromo estaba a punto de comenzar, y con ella, el capítulo más oscuro y necesario de su carrera, el precio de sangre que debía pagar para recibir el mando de la mayor expedición de la historia romana. El eco de los gritos en el hipódromo aún resonaba en las pesadillas de Belisario cuando las naves comenzaron a mecerse en el cuerno de oro. No era el sonido de la gloria lo que lo perseguía, sino el crujir de los huesos de 30.000 ciudadanos bajo los cascos de sus caballos. La rebelión de Nica había sido sofocada. El trono de Justiniano estaba a salvo sobre un pedestal de cadáveres, y la ciudad de Constantinopla olía a incienso y a carne quemada. Pero para Belisario, el carnicero del hipódromo, no había descanso. El emperador, en su gratitud paranoica, le entregó un regalo que parecía una sentencia de muerte: el mando de la expedición para recuperar África de las manos de los vándalos. Era el año 533 de nuestra era. 15.000 hombres se agolpaban en 500 transportes, custodiados por 92 dromones de guerra. Era una fuerza ridícula, una bofetada a la lógica militar. Los vándalos, los señores del terror que habían saqueado Roma décadas atrás, contaban con una flota que dominaba el Mediterráneo y un ejército de jinetes germánicos que doblaba en número a los bizantinos. Los cortesanos en el palacio apostaban sus túnicas de seda a que Belisario jamás regresaría. Decían que Justiniano lo enviaba al exilio con honor para no tener que asesinar a un héroe demasiado popular. Pero Belisario, de pie en la proa de su nave capitana, solo miraba hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre las tierras perdidas. La travesía fue una lección de miseria. El agua en los barriles se volvió verde y espesa.
El pan se llenó de gusanos blancos, y la peste empezó a susurrar entre las cubiertas inferiores. 500 hombres murieron antes de ver tierra, víctimas de un prefecto corrupto que había ahorrado dinero en la leña para cocer el pan, dejándolo crudo y letal. Belisario, en lugar de retirarse a sus aposentos de oficial, bajó a las bodegas. Comió el mismo pan podrido que sus soldados, sostuvo las manos de los agonizantes y les juró por la cruz que cargaba al cuello que cada gota de sudor y sangre valdría la pena. No vamos como invasores, les decía con una voz que calmaba las tormentas. Vamos como romanos que regresan a casa. Cuando finalmente divisaron las costas de Túnez, el miedo se apoderó de los capitanes. Temían un ataque de la flota vándala mientras desembarcaban. Belisario, haciendo gala de su paciencia iliria, ordenó el desembarco en Caput Vada, a varios días de marcha de Cartago. Sabía que el rey vándalo, Gelimer, estaba distraído sofocando rebeliones en Cerdeña. Era el momento de golpear. Pero no lo hizo con furia, sino con una disciplina que asombró a los locales. Prohibió el saqueo bajo pena de muerte. Cuando sus soldados robaron fruta de un huerto cercano, Belisario hizo azotar a los culpables frente a toda la aldea. Los campesinos africanos, acostumbrados a la brutalidad de los vándalos, vieron en aquellos hombres con crestas de crin de caballo algo que no habían visto en un siglo: orden. La noticia del desembarco llegó a Gelimer como un rayo en un cielo despejado. El rey vándalo, un hombre de sangre caliente y juicio nublado por la arrogancia, ordenó a su hermano Amatas que interceptara a los romanos en el 10º hito de la carretera a Cartago, un lugar llamado Ad Decimum. Gelimer diseñó una pinza mortal. Amatas atacaría de frente, su sobrino Gibamundo por el flanco izquierdo, y el propio rey con el grueso del ejército por la retaguardia. Era una trampa perfecta, diseñada para aniquilar a Belisario en los estrechos desfiladeros que conducían a la capital. Pero la guerra es una amante caprichosa que favorece al que está alerta. Amatas, ansioso por la gloria, llegó demasiado pronto al punto de encuentro con una vanguardia pequeña y fue despedazado por la caballería ligera de Belisario. Gibamundo, moviéndose por las colinas salitrosas, se topó con los mercenarios hunos de Belisario, hombres que disparaban flechas con la cadencia de la lluvia y que masacraron a los vándalos antes de que éstos pudieran desenvainar sus espadas. Sin embargo, el caos aún no había terminado. Belisario, avanzando con el cuerpo principal, no sabía que Amatas y Gibamundo habían caído. Al llegar a Ad Decimum, se encontró con el desorden de la batalla y, de repente, apareció Gelimer con miles de jinetes frescos. El rey vándalo vio el cadáver de su hermano en el camino y, consumido por el dolor, se detuvo a llorar y a enterrarlo en lugar de cargar contra un Belisario que estaba momentáneamente desorganizado. Fue el error más costoso de la historia vándala. Belisario, viendo la indecisión del enemigo, no perdió un segundo. Reagrupó a sus bucelarios, les ordenó formar una cuña de acero y cargó con un grito que se escuchó hasta las murallas de Cartago. Los vándalos, guerreros feroces pero sin la disciplina de hierro de los bizantinos, se rompieron como cristal bajo el martillo. Gelimer huyó hacia el desierto, dejando atrás su tesoro, su orgullo y el camino libre hacia la ciudad de sus antepasados. Al día siguiente, Belisario entró en Cartago. No hubo incendios, no hubo violaciones, no hubo gritos de terror. Los ciudadanos abrieron las puertas y adornaron las calles con ramas de olivo. El general prohibió a sus hombres, incluso, entrar en las casas sin permiso. Esa noche, Belisario cenó en el palacio real de Gelimer, sentado en el trono del usurpador, pero servido por sus propios esclavos y comiendo su ración de soldado. África era romana otra vez. En apenas 3 meses, un hombre con 15.000 soldados había borrado un reino que llevaba 100 años desafiando al mundo. Pero mientras Belisario miraba las luces de Cartago reflejadas en el mar, sabía que su victoria era un arma de doble filo. En Constantinopla,
Justiniano leería los informes y, en lugar de alegría, sentiría el frío aguijón de la envidia. Un general que conquista continentes es un general que puede conquistar tronos. Belisario suspiró, ajustó su capa y se preparó para lo que sabía que vendría después. La lucha no contra los bárbaros, sino contra la sombra de su propio emperador, mientras el mapa de Italia, la verdadera Roma, empezaba a arder en sus pensamientos. La caída de Cartago no fue el fin, sino el prólogo de una tragedia mayor. Gelímer, refugiado en las montañas de la Numidia, intentó un último esfuerzo desesperado en la batalla de Tricamerón. Allí, Belisario demostró por qué era el maestro de la caballería. Lanzó carga tras carga, no para romper la línea, sino para desgastar los nervios del enemigo. Cuando el último hermano de Gelimer cayó, el ejército vándalo simplemente se evaporó. El rey terminó rindiéndose, marchando hacia Constantinopla no encadenado, sino caminando detrás del carro de Belisario, en un triunfo que la ciudad no veía desde los tiempos de los antiguos Césares. Pero en medio de los aplausos y los pétalos de rosa que cubrían las calles de la capital, Belisario vio a Justiniano sentado en su estrado, inmóvil como un ídolo de oro. El emperador no sonreía. Sus ojos seguían cada movimiento del general, calculando cuánto valía su lealtad y cuánto costaría su caída. Belisario, el hombre que acababa de regalarle un continente, se arrodilló en el polvo del hipódromo, el mismo lugar donde había matado a miles para salvar al emperador, y supo que su camino hacia Roma sería una senda de espinas, donde cada victoria lo acercaba más a su propia destrucción. Italia esperaba, y con ella, los godos, un enemigo que no caería tan fácilmente como los vándalos, y que obligaría al último romano a sangrar hasta la última gota de su alma. El triunfo en Constantinopla fue un espejismo de gloria que se disolvió tan pronto como el último pétalo de rosa fue pisoteado en el polvo del hipódromo. Belisario, el conquistador de África, el hombre que había devuelto Cartago al redil romano en una campaña relámpago que desafiaba los siglos, no tuvo tiempo de despojarse de su armadura de gala. Mientras el pueblo vitoreaba su nombre, en las estancias privadas del palacio, el emperador Justiniano trazaba líneas sobre un mapa de mármol que señalaban al corazón mismo del mundo: Italia. La ciudad eterna, Roma, el origen de todo lo que ellos pretendían defender, languidecía bajo el dominio de los ostrogodos desde hacía 60 años. El emperador no quería simplemente una provincia, quería el alma del antiguo imperio, y sabía que solo había un hombre capaz de arrebatársela a los bárbaros. En el año 535, Belisario recibió la orden de partida, pero esta vez, el veneno de la desconfianza imperial ya había empezado a actuar. Justiniano, temeroso de que su general se volviera demasiado poderoso, le entregó una fuerza aún más exigua que la de África. Apenas 7.500 hombres. Era una burla, una misión suicida disfrazada de honor. Los ostrogodos no eran los vándalos debilitados por el lujo, eran una nación de guerreros curtidos, capaces de poner en el campo de batalla a 100.000 hombres armados hasta los dientes. Belisario aceptó el mando sin una queja, pero en la intimidad de su tienda, frente a su esposa Antonina, apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que no solo luchaba contra los godos, sino contra la tacañería y la paranoia de su propio señor. La campaña comenzó en Sicilia. Belisario desembarcó en Catania y, en una serie de maniobras que parecían más un desfile que una guerra, tomó la isla entera en cuestión de semanas. Solo Palermo opuso resistencia, pero Belisario, haciendo gala de su ingenio táctico, ordenó izar botes llenos de arqueros a lo alto de los mástiles de sus naves, por encima de las murallas de la ciudad, acribillando a los defensores desde el cielo. Sicilia cayó, y con ella, la llave del Mediterráneo central. Pero el verdadero monstruo acechaba al cruzar el estrecho de Mesina. El reino de Italia, bajo el mando del rey Teodato, se preparaba para el choque. Belisario cruzó a la península y avanzó hacia el norte como un rayo.
Nápoles fue su primer gran obstáculo. Sus murallas eran imponentes y el asedio se prolongaba, amenazando con desgastar a su pequeño ejército antes de llegar a Roma. El hambre empezaba a morder en el campamento romano cuando un soldado isaurio, explorando los alrededores, descubrió un acueducto abandonado que conducía directamente al corazón de la ciudad. Belisario no lo dudó. En el silencio de la medianoche, seleccionó a 400 de sus mejores hombres. Mientras el grueso del ejército fingía un ataque ruidoso en las puertas, este comando se arrastró por el estrecho túnel del acueducto, emergiendo como fantasmas en medio de las calles napolitanas. La ciudad cayó antes del amanecer, y Belisario, fiel a su código de honor, tuvo que emplear toda su autoridad para evitar que sus mercenarios hunos pasaran a degüello a la población civil. La caída de Nápoles provocó un terremoto político entre los godos. Derrocaron al inútil Teodato y elevaron al trono a Vitiges, un soldado de carrera, que comprendía que Belisario no era un general común. Vitiges se retiró a Rávena para reunir al gran ejército godo, dejando en Roma una guarnición de 4000 veteranos. Pero el pueblo romano, harto de los señores bárbaros y alentado por el Papa, abrió las puertas de la ciudad a Belisario en diciembre de 536. El último romano entró por la puerta Asinaria, mientras los godos salían por la puerta Flaminia. Tras 60 años de oscuridad, las águilas romanas volvían a ondear sobre el Tíber. Pero Belisario no era un iluso. Sabía que entrar en Roma era la parte fácil, lo difícil sería mantenerla. Miró las murallas aurelianas, un perímetro de 19 kilómetros de piedra vieja y desmoronada, y miró a sus 5000 hombres exhaustos. Era una locura. Ordenó inmediatamente reparar las defensas, profundizar los fosos y almacenar grano para un asedio que sabía que sería legendario. Los ciudadanos de Roma, que esperaban fiestas y pan gratis, se encontraron trabajando en las murallas bajo el látigo de la necesidad. Belisario mismo cargaba piedras, dormía sobre las almenas y supervisaba cada torre. Sabía que Vitiges venía y que traía consigo el fin del mundo. En marzo de 537, el horizonte norte de Roma se oscureció. No era una tormenta, era el polvo levantado por 150.000 godos. El campamento enemigo rodeó la ciudad con 7 campamentos fortificados, bloqueando los acueductos y cortando las rutas de suministro. El asedio de Roma, uno de los capítulos más agónicos y épicos de la historia militar, había comenzado. Los godos construyeron inmensas torres de asedio, máquinas de madera cubiertas de pieles húmedas para resistir el fuego, tiradas por bueyes lentos pero imparables. Los soldados romanos, aterrados por la desproporción de 30 contra 1, miraban a su general buscando una señal de pánico. Belisario subió a la muralla cerca de la puerta Salaria, tomó un arco compuesto, apuntó con una calma que helaba la sangre y disparó. La flecha atravesó la garganta del oficial godo que dirigía el avance. Luego disparó de nuevo, y de nuevo, matando a los bueyes que tiraban de las torres. «No disparéis a los hombres, disparad a las bestias», gritó con una carcajada que resonó en toda la línea. Los godos, frustrados, vieron cómo sus inmensas torres quedaban inmovilizadas en el campo, convirtiéndose en blancos fáciles para las catapultas romanas. Aquel primer día de asalto masivo terminó con 30.000 godos muertos bajo los muros. Belisario había ganado la primera batalla, pero el asedio duraría 1 año y 9 días. Dentro de Roma, el hambre se convirtió en una presencia constante. Los ciudadanos empezaron a comer gatos, ratas y hierbas que crecían entre las piedras. La peste no tardó en aparecer, llenando las iglesias de cadáveres que nadie tenía fuerzas para enterrar. Hubo conspiraciones para abrir las puertas a los godos, y Belisario tuvo que actuar con una mano de hierro que le dolió en el alma, llegando a deponer al Papa Silverio bajo sospecha de traición. El general dormía apenas 3 horas al día, siempre con la armadura puesta. Se dice que sus bucelarios lo encontraban a veces mirando hacia el este, hacia Constantinopla,
esperando los refuerzos que Justiniano prometía, pero que nunca enviaba por completo. El emperador estaba dejando morir a su mejor hombre en el altar de su envidia. Pero Belisario no se rompió. En lugar de limitarse a defender, organizaba salidas de caballería que diezmaban los campamentos godos. Sus arqueros a caballo eran como avispas letales que picaban y desaparecían en la seguridad de las murallas antes de que los pesados guerreros germanos pudieran reaccionar. En una de estas salidas, Belisario quedó rodeado por cientos de enemigos. Peleó con la espalda contra un muro, su espada rota y su rostro cubierto de sangre, hasta que sus hombres lograron rescatarlo. Aquella noche, cuando regresó a la ciudad, el pueblo de Roma, que antes lo maldecía por el hambre, lo recibió con antorchas y cánticos. Ya no era solo un general bizantino, era el protector de Roma, el hombre que se negaba a dejar que la antorcha de la civilización se apagara. Finalmente, el genio de Belisario y el desgaste de los godos forzaron a Vitiges a levantar el sitio. Los bárbaros habían perdido a un tercio de su población guerrera bajo los muros de una ciudad defendida por un puñado de valientes. Belisario salió de las puertas, no con el orgullo de un vencedor, sino con la tristeza de un superviviente. Roma estaba a salvo, pero Italia seguía en llamas. Y lo que es peor, la victoria de Belisario había encendido un fuego de odio en la corte imperial, que ni siquiera toda la sangre de los godos podría apagar. El general se preparó para avanzar hacia el norte, hacia Rávena, sin saber que allí le esperaría la tentación más grande de su vida, una corona que podría haber cambiado el destino de Europa y que él rechazaría por una lealtad que terminaría siendo su propia perdición. La victoria sobre los muros de Roma no trajo la paz, sino una agonía prolongada que se extendió por las colinas de la Toscana y las llanuras de la Emilia. El asedio de 1 año y 9 días había dejado a la ciudad eterna como un esqueleto de mármol y a los hombres de Belisario como espectros armados. Pero el general no permitió que el cansancio apagara el fuego de la ofensiva. Sabía que los godos, aunque heridos, se reagrupaban en el norte, en su fortaleza inexpugnable, Rávena. Aquella ciudad, protegida por marismas traicioneras y muros que habían resistido a los hunos, era el último bastión del orgullo germánico en Italia. Belisario avanzó hacia el norte en el año 539, pero esta vez el suelo que pisaba era movedizo, no solo por el barro de las marismas, sino por la traición que germinaba en su propio campamento. Justiniano, en un movimiento de desconfianza suprema, había enviado a Italia a un nuevo actor, Narcés, el eunuco de la corte. Narcés no era un soldado de carrera, sino un burócrata astuto, un hombre de sombras que traía consigo el mandato implícito de vigilar a Belisario. El ejército romano se fracturó. Los oficiales empezaron a cuestionar las órdenes del general, buscando el favor del enviado del emperador. Belisario, el hombre que había salvado Roma con 5.000 hombres, se encontraba ahora luchando una guerra interna mientras intentaba rodear Rávena. El asedio de Rávena fue una partida de ajedrez mortal. Belisario bloqueó las rutas de suministro por tierra y envió a su flota para cerrar el acceso al mar Adriático. La ciudad empezó a morir de hambre, pero sus muros seguían burlándose de las catapultas romanas. Fue entonces cuando los godos, desesperados y admirando la grandeza del hombre que los había derrotado una y otra vez, hicieron una propuesta que hizo temblar los cimientos de Constantinopla. Enviaron una embajada secreta a la tienda de Belisario con una oferta inaudita. Abandona a Justiniano, traiciona al emperador que te deja morir de hambre y te envía espías. Conviértete en nuestro rey. Sé el emperador de Occidente y nosotros, los godos, seremos tu espada. Belisario escuchó la propuesta en silencio. Sabía que si aceptaba, tendría el poder absoluto. Podía restaurar el imperio de Occidente bajo su propio mando, unir a romanos y godos, y crear una nación que detuviera la oscuridad que se cernía sobre Europa. Tenía el ejército, tenía el carisma, y tenía la legitimidad de sus victorias. Pero Belisario era, ante todo, un hombre de palabra.
Su juramento de lealtad a Justiniano era una cadena de oro que no estaba dispuesto a romper, por mucho que le pesara. Sin embargo, también era un estratega. Fingió aceptar la oferta. Engañó a los godos haciéndoles creer que se coronaría en Rávena, y así, las puertas que ningún ejército había podido derribar se abrieron de par en par para recibir a su nuevo rey. Entró en Rávena en mayo de 540. Pero no hubo coronación. Tan pronto como sus bucelarios ocuparon las torres y el palacio, Belisario reclamó la ciudad y el tesoro de los godos en nombre de Justiniano. Capturó al rey Vitiges y lo envió a Constantinopla. Había ganado la guerra más difícil de la historia romana sin derramar una gota de sangre en el asalto final. Había recuperado Italia entera, pero el precio de su integridad fue su caída. Justiniano, al enterarse de que los godos le habían ofrecido la corona y de que Belisario había entrado en la ciudad sin consultarle, sucumbió a una paranoia total. Llamó al general de vuelta a la capital de inmediato, sin permitirle consolidar la conquista ni organizar la defensa de la provincia recién recuperada. El regreso de Belisario a Constantinopla no fue el triunfo de un héroe, sino la llegada de un sospechoso. No hubo desfiles, no hubo honores. El tesoro de los godos fue confiscado por el fisco imperial, y Belisario fue relegado a un segundo plano, mientras las tierras que había ganado con tanta sangre empezaban a perderse nuevamente por la ineptitud de los administradores enviados por el emperador. Pero el destino no había terminado con él. Una nueva amenaza surgía en el este. El rey persa Cosroes primero había roto la paz y avanzaba hacia Antioquía. Justiniano, que no podía confiar en nadie más para salvar el imperio, tuvo que humillarse y pedirle a su mejor espada que volviera al frente de batalla. Belisario partió hacia el este en el 541, pero ya no era el joven impetuoso de Dara. Estaba cansado, su relación con su esposa Antonina estaba rota por escándalos de infidelidad, y la sombra de la peste empezaba a cubrir el mundo conocido. La plaga de Justiniano mataba a miles de personas al día en Constantinopla. El general se encontró en la frontera con un ejército diezmado por la enfermedad y sin suministros. Aún así, mediante una serie de maniobras brillantes y faroles tácticos, logró engañar a los persas haciéndoles creer que tenía una fuerza masiva, obligando a Cosroes a retirarse sin dar batalla. Salvó al imperio por tercera vez, y por tercera vez, la recompensa fue la amargura. En el año 542, mientras la peste asolaba la capital, corrió el rumor de que Justiniano había muerto. Belisario y otros generales discutieron quién debería sucederle. Cuando el emperador se recuperó milagrosamente, sus espías le informaron de las conversaciones. La furia de Justiniano fue absoluta. Belisario fue despojado de su mando. Su guardia personal de bucelarios fue disuelta y su inmensa fortuna fue confiscada. El hombre que había conquistado 2 continentes se encontró solo, vigilado en su propia casa, esperando el golpe del verdugo en cualquier momento. Solo la intervención de la emperatriz Teodora, que necesitaba a Antonina para sus propios planes, salvó su vida, pero no su honor. Pasó 2 años en la oscuridad, viendo cómo Italia era reconquistada por un nuevo rey godo, Totila, que aprovechaba el vacío de poder dejado por su ausencia. Finalmente, en el 544, Justiniano lo envió de nuevo a Italia, pero lo hizo con una crueldad refinada. No le dio dinero, ni soldados, ni suministros. «Ve y recupera lo que perdiste», le dijo el emperador. Belisario regresó a la península que amaba como un mendigo de la guerra. Durante 5 años, luchó una campaña de guerrilla desesperada, moviéndose de ciudad en ciudad con un puñado de veteranos leales que se negaban a abandonarlo. Recuperó Roma una vez más, defendiéndola con muros improvisados de piedra seca, pero no podía ganar una guerra contra una nación entera sin el apoyo de su propio gobierno. En el 549, Belisario abandonó Italia por última vez. Se retiró a su villa en las afueras de Constantinopla,
un guerrero viejo y olvidado por un mundo que ya no entendía la palabra honor. Su cabello se había vuelto blanco, y las cicatrices de sus batallas le dolían con el frío del Bósforo. Se dedicó a sus memorias, viendo cómo el imperio que había intentado reconstruir se desmoronaba bajo el peso de la burocracia y la ambición de hombres que nunca habían empuñado una espada. Pero la historia, caprichosa y cruel, le reservaba un último acto de servicio, una última oportunidad para demostrar que, incluso ciego y cansado, el águila de Roma todavía podía volar una última vez sobre las murallas de la ciudad que le había dado la espalda. El año 559 de nuestra era trajo consigo un invierno que parecía querer congelar el aliento de la mismísima civilización. Constantinopla, la nueva Roma, la ciudad que se creía eterna tras sus triples murallas, temblaba. Pero esta vez el miedo no venía de las intrigas del palacio o de las flotas del Mediterráneo. Desde las estepas heladas del norte, una marea de jinetes nómadas, los cutrigures, una rama de los temibles hunos, habían cruzado el Danubio congelado. Eran miles, una horda de pieles y acero que avanzaba quemando iglesias, aldeas y villas, dejando tras de sí un rastro de humo negro que ya se divisaba desde las torres de la capital. Justiniano, el emperador que había soñado con un imperio universal, era ahora un anciano consumido por la teología y la paranoia. Sus ejércitos estaban lejos, dispersos en las fronteras de Italia y España, o diezmados por la peste que volvía cíclicamente a devorar a la población. En la ciudad no quedaba nada más que la Guardia Palatina, soldados de desfile con armaduras doradas que nunca habían visto una gota de sangre real. El pánico se apoderó de las calles. Los ricos cargaban sus barcos con oro para huir a las islas, y los pobres se agolpaban en las iglesias pidiendo un milagro. Justiniano, en un acto de humillación suprema, mandó llamar al hombre al que había despojado de todo años atrás. Belisario vivía en un retiro forzoso en su villa de las afueras. Sus ojos, que habían escrutado los desiertos de África y las nieblas de los Alpes, ahora se perdían en el mar. Estaba viejo, sus articulaciones le dolían con la humedad, y su nombre apenas era un susurro en las tabernas. Pero cuando los mensajeros imperiales llamaron a su puerta, el viejo león no dudó. No pidió perdón, ni la devolución de sus tierras, ni honores. Simplemente pidió su vieja armadura y envió mensajeros a buscar a sus antiguos bucelarios, los pocos que aún vivían y que no habían sido dispersados por la envidia del emperador. Logró reunir a 300 veteranos, 300 hombres que, como él, tenían el cuerpo marcado por las cicatrices de Dara, Cartago y Roma. A ellos se unieron unos pocos miles de civiles armados con garrotes, cazadores con arcos de madera y campesinos que huían de la horda. Con esta fuerza lamentable, Belisario marchó hacia Chetos, a pocos kilómetros de las murallas de la ciudad, para interceptar a 7.000 jinetes hunos sedientos de botín. La batalla de Chetos fue la última obra maestra del genio táctico. Belisario sabía que en un choque abierto serían aplastados. Ordenó a sus hombres recolectar ramas de árboles y atarlas a la cola de sus caballos. Mientras avanzaban, levantaron una nube de polvo tan inmensa que los hunos, desde la distancia, creyeron que un ejército masivo de miles de hombres se dirigía hacia ellos. Luego, escondió a sus 300 veteranos en los densos bosques que flanqueaban el camino. Cuando la vanguardia nómada atacó, Belisario no ordenó la carga. Esperó. Dejó que los hunos se confiaran, que se adentraran en el terreno que él había elegido. Entonces, el viejo general dio la señal. El sonido de las trompetas romanas, ese metal ronco que los bárbaros habían aprendido a temer décadas atrás, resonó en el valle. Los bucelarios salieron de la espesura como espectros del pasado. No gritaban, mataban en silencio, con la precisión de máquinas de guerra que habían olvidado cómo sentir miedo. Belisario, a la cabeza, cargó como si volviera a tener 20 años. Su espada brillaba bajo el sol de invierno, reclamando la última victoria de su vida. Los hunos, creyendo que estaban rodeados por una fuerza superior, rompieron filas y huyeron despavoridos hacia el Danubio. Constantinopla se salvó. Belisario entró en la ciudad,
bajo una lluvia de vítores que superaba a cualquiera de sus triunfos anteriores. Pero la gratitud de Justiniano duró menos que el eco de los aplausos. El emperador, incapaz de soportar que el pueblo amara a un general más que a su dios monarca, permitió que se acusara a Belisario de una nueva conspiración en el año 562. Fue arrestado. Su nombre fue borrado de los monumentos y fue arrojado a la cárcel. Aquí es donde la historia se funde con la leyenda más desgarradora. Se dice que Justiniano ordenó que le sacaran los ojos para que nunca más pudiera mirar un mapa de guerra ni dirigir a un soldado. El hombre que había devuelto la vista a Roma, recuperando sus tierras perdidas, fue condenado a la oscuridad eterna. La imagen de Belisario, ciego, con un bastón de madera y un cuenco de hierro, mendigando en las puertas de la iglesia de Santa Sofía, se convirtió en el símbolo de la ingratitud de los reyes. «Dad una moneda al pobre Belisario», decían que pedía a los transeúntes, muchos de los cuales habían salvado su vida gracias a su espada en chetos. Sin embargo, el destino quiso que los dos hombres que habían definido el siglo VI murieran casi al mismo tiempo. En el 565, con solo unos meses de diferencia, fallecieron el emperador y el general. Belisario murió en su cama, finalmente perdonado por un Justiniano agonizante que le devolvió sus títulos en un arranque de conciencia de última hora. Pero el daño ya estaba hecho. Con su muerte, se cerró el libro de la antigüedad. No hubo nadie más que pudiera sostener el sueño de una Roma unida. Belisario fue el mejor guerrero de su tiempo, no porque fuera invencible, sino porque fue el único que entendió que la grandeza no reside en el poder, sino en el servicio. Conquistó reinos con ejércitos de juguete, defendió ciudades contra hordas imposibles y perdonó a aquellos que lo traicionaron una y otra vez. Fue un hombre de honor en un siglo de sombras, un estratega que usó la mente antes que el músculo, y un leal que prefirió la miseria antes que la corona de un usurpador. Hoy, cuando miramos las ruinas de Rávena o las murallas de Constantinopla, no vemos solo piedra y argamasa. Vemos el rastro de Flavio Belisario. Vemos al hombre que caminó entre los gigantes de la historia con la cabeza alta y la espada limpia. Él fue, de verdad y por última vez, el aliento final de una gloria que el mundo nunca volvería a ver. La historia de Belisario no termina en una tumba de mármol, sino en cada mente que valora la lealtad por encima de la gloria y el deber por encima de la vida. Él fue, y será siempre, el último de los romanos. Tras la batalla de Chetos, el silencio que cayó sobre Constantinopla fue más pesado que el estruendo del combate. Belisario regresó a la ciudad no montado en un carro de oro, sino sobre su caballo cansado, con la armadura abollada y los ojos fijos en las cúpulas de Santa Sofía. El pueblo lo rodeaba, intentando tocar su capa, besando las manos de sus veteranos, gritando su nombre con una desesperación que bordeaba la adoración religiosa. Pero Belisario no sonreía. Sabía que cada vitoreo era un clavo más en el ataúd de su relación con Justiniano. En el palacio, el emperador escuchaba los gritos desde sus aposentos y, en lugar de alivio, sentía el frío veneno del eclipse. El general lo había vuelto a hacer. Había salvado el imperio con nada, dejando en evidencia la desnudez del poder imperial. El invierno del año 562 trajo consigo la traición final. En una de las salas laterales del gran palacio, bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite, se urdió una farsa judicial. Se acusó a Belisario de participar en una conspiración para asesinar al emperador. No hubo pruebas, solo confesiones arrancadas bajo tortura a criados y oficiales menores. El hombre que había rechazado la corona de los godos por lealtad a su señor fue arrastrado ante un tribunal de cortesanos que no se atrevían a mirarlo a la cara. Belisario permaneció de pie, con la espalda recta, escuchando los cargos con una dignidad que hacía que sus jueces parecieran mendigos de espíritu. No se defendió con elocuencia. Su defensa eran las cicatrices de su cuerpo y las provincias que había sumado al mapa. Fue despojado de sus títulos, sus bienes fueron confiscados por segunda vez,
y fue arrojado a una celda oscura. Aquí es donde la historia se rompe y da paso al mito más desgarrador de la antigüedad tardía. Se dice que Justiniano, consumido por una mezcla de miedo y envidia, ordenó que le sacaran los ojos. El general que había guiado a las águilas romanas a través de desiertos y montañas fue condenado a vivir en una noche perpetua. La leyenda lo sitúa en las afueras del monasterio de San Juan de Letrán, con un bastón de madera y un cuenco de hierro, extendiendo la mano hacia los transeúntes que una vez lo llamaron Salvador. «Dad una moneda al pobre Belisario», decía la voz que antes daba órdenes a ejércitos de 3 continentes. Los soldados que pasaban por allí, al reconocer al anciano ciego, rompían a llorar y depositaban sus pagas enteras en su cuenco, recordando los días de gloria en Cartago y las murallas de Roma. Sin embargo, los registros más sobrios sugieren un final menos melodramático, pero igual de amargo. Belisario pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario, viviendo de una pensión miserable que Justiniano le concedió tras un tardío y cínico perdón. El general se convirtió en un fantasma que caminaba por su jardín, escuchando el sonido de las olas del Bósforo, ese mismo mar que lo había llevado a tantas victorias. Ya no quedaba nada del joven impetuoso de Dara, ni del estratega audaz de Ad Decimum. Solo quedaba el último romano, un hombre que había sobrevivido a su propia época. En marzo del año 565, el cuerpo de Belisario finalmente se rindió. Murió en silencio, sin que las trompetas que tanto amó sonaran en su honor. Apenas unos meses después, en noviembre del mismo año, Justiniano también exhaló su último suspiro. El emperador murió rodeado de sedas y teólogos, pero solo, habiendo sobrevivido a todos los que lo amaron y a todos los que lo sirvieron con honestidad. Con la muerte de estos 2 hombres, el telón cayó definitivamente sobre el mundo antiguo. El sueño de una Roma unida, de un Mediterráneo que fuera un lago romano, se desvaneció para siempre. Los sucesores de Justiniano no pudieron mantener las conquistas de Belisario. Italia cayó ante los lombardos, África ante los árabes, y el Imperio de Oriente se encogió hasta convertirse en un estado asediado que luchaba por su supervivencia diaria. Pero el legado de Belisario no se mide en fronteras que terminaron borrándose, sino en la esencia misma de la caballerosidad y la táctica. Fue el precursor de los caballeros de la Edad Media, el hombre que demostró que la inteligencia y la movilidad podían vencer a la fuerza bruta. Sus innovaciones en la caballería pesada y el uso del arco compuesto definieron la guerra durante los siguientes 6 siglos. Pero, sobre todo, Belisario dejó una lección de ética militar que aún resuena. La idea de que un soldado no debe ser un carnicero, sino un protector. Su trato clemente hacia los vencidos y su negativa a saquear ciudades, incluso cuando sus hombres morían de hambre, lo sitúan en una categoría moral superior a la de casi cualquier otro conquistador de la historia. Si caminas hoy por las ruinas de Rávena y miras los mosaicos de la iglesia de San Vital, verás a Justiniano y a su séquito en toda su gloria eterna. Pero si observas con atención la figura que está al lado del emperador, un hombre de rasgos nobles y barba corta, estarás mirando al rostro de Belisario. Está allí, atrapado en el vidrio y el oro, sirviendo a su señor incluso en la eternidad del arte. Representa al hombre que lo dio todo y no pidió nada. Al guerrero que entendió que la verdadera victoria no es la corona que se ciñe, sino el honor que se mantiene intacto. Belisario fue el último romano porque encarnaba las virtudes antiguas en un mundo que ya empezaba a oler a incienso medieval y a servidumbre feudal. Fue el puente entre 2 mundos, una columna solitaria que sostuvo el techo de la civilización mientras las paredes se derrumbaban. Su historia es la tragedia del genio incomprendido por la mediocridad del poder, pero también es el triunfo del espíritu humano sobre la ingratitud. En las crónicas del tiempo, su nombre brilla con una luz plateada, constante y fría, como el acero de su espada bajo la luna de Mesopotamia. Él no solo recuperó tierras, recuperó la idea de lo que significaba ser un hombre de honor,
Y mientras el nombre de Justiniano se pierde en los laberintos de la burocracia histórica, el nombre de Belisario sigue cabalgando en la imaginación de todos aquellos que sueñan con batallas imposibles y lealtades inquebrantables. El águila finalmente cerró sus alas, pero su vuelo había marcado el cielo de la historia para siempre. Roma imperi sumis nostro imperium, deplorama de Roma rerum florebis, divis Romanus sum sine imperiosum, sanguine barbarorum renare Roma renae Africanae, cum sanguis vandalorum rubrae factae sunt. Glora Eline Rex in regno, Gladius Romae sunt. Belisario